Tecniseguros presenta Vivir Seguros, un podcast de Tecniseguros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Seguros. Hoy vamos a explorar cómo la educación emocional en los niños impacta en el bienestar de los adultos. Hoy me acompaña Aurora Díaz, creadora de Enjoy Learning, co-creadora de Conecta y especialista en educación emocional. Aurora, bienvenida a esta tu casa, espero haberte presentado bien. Muchísimas gracias, Dili, muchísimas gracias por crear este tipo de espacios que buscan simplemente tener este tipo de conversaciones donde podemos ahondar en temas que son importantes para el día a día. Yo soy Aurora Díaz, trabajo en verdad soy de formación ingeniera comercial, trabajé muchos años en retail, en seguros, en importaciones y después la maternidad me fue llevando hacia el mundo de la educación. Hice mi formación oficial, digamos, mi maestría en educación emocional y después tuve la oportunidad de formarme en liderazgo, en coaching y hoy día a día lo que hago básicamente es trabajar con papás, con familias, con profesores, con emprendedores, con empresas para ver y para acompañarles en toda esta transición de cómo tenemos que nosotros empezar a gestionar nuestras emociones para tener un bienestar emocional que justamente impacta las relaciones que tenemos día a día. Sí, te he seguido bastante en las redes y he visto que estás dando charlas, bastantes entrevistas, dictando talleres, visitando escuelas. Recién te vi en una charla a profesores, que me encanta lo que estás haciendo porque tu foco son los niños. O sea, eso que tú me cuentas, que la vida te llevó por ese camino de ir a los niños. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio de decir, no, me voy a dedicar ahora a este tipo de enfoque? La verdad es que creo que cuando eres mamá, a todas nos cambia un poco ese chip, nos empieza nos empezamos como a autoanalizar y a ver que nosotros, al ser responsables de estas personas o nuevas personitas, tenemos que un poco empezar a ver un camino de desarrollo personal, un camino que nos haga nuestra mejor versión para ser el mejor ejemplo de nuestros niños. Y para mí eso fue la maternidad. La maternidad me llevó en un nuevo camino profesionalmente y justamente ahora con mis bases en marketing, mis bases en estrategia comercial, puedo dar un enfoque y un emprendimiento hacia el área de bienestar emocional, que para mí es, no voy a decir lo único, pero sí lo más importante en todos los ámbitos de nuestra vida, porque si nosotros no tenemos un bienestar emocional, no vamos a poder estar bien con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros colaboradores, si es que eres un líder, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, la verdad es que tenemos que saber que la primera infancia es la primera parte de nuestra vida donde nuestro cerebro se está empezando a construir. En los primeros 3 años de vida y hasta los 7, hay muchos estudios científicos que ya nos demuestran que es aquí donde tenemos que darle la importancia, que lo que nosotros empezamos a construir en estos primeros años de vida es literalmente nuestra manera de relacionarnos, de regularnos, de gestionar nuestras emociones en la vida adulta. Hay muchos estudios que incluso nos dicen que, por ejemplo, la autoestima se empieza a desarrollar y casi que se desarrolla hasta los 7 años de vida, que muchas herramientas y estrategias que nosotros tenemos de regulación emocional empezamos a desarrollar y a practicar y se empieza a hacer como este cimiento a nivel cerebral y a nivel de desarrollo evolutivo en la primera infancia. Entonces yo trabajo muchísimo con adultos, pero siempre trato de ir a la raíz, incluso a la raíz nuestra como seres humanos. Creo que nosotros, el adulto que somos hoy, en todos los ámbitos, profesionalmente, espiritualmente, a nivel personal, todas estas partes se construyeron en nuestra infancia y las cosas que seguimos
trabajando, sanando, son esas cosas que en nuestra infancia tuvieron impacto. Son esas relaciones, de ese tipo de apego, esa infancia que nosotros tuvimos cuando éramos chiquitos, lo que hoy nos hace tomar decisiones de una manera u otra. Entonces, la verdad es que yo cuando trabajo con profes y con mamás, les digo, ustedes son esas personas que están construyendo el futuro de los países, que estás construyendo los próximos líderes de nuestro país, porque es ahora cuando un niño sabe que o empieza a entender que yo soy un ser integral, que yo soy una persona que tengo que regular mis emociones, que yo mismo tengo que encontrar la calma dentro de mí, que yo puedo hacer las cosas que muchas veces la sociedad, las etiquetas, los estereotipos, las creencias limitantes nos dicen que no puedo. Entonces, la verdad es que siempre he trabajado o trato de trabajar con la primera infancia desde la base, pero después también con la adolescencia y con adultos, con emprendedores, con colaboradores de empresa, para muchas veces incluso irnos hacia su infancia, sanar y entender muchas cosas y muchos patrones que en la adultez se empiezan a ser más notables o se empiezan a expresar de una manera más evidente. Sí. Por eso me apasiona realmente este tema, porque yo digo, los niños son como un tesoro, como algo súper valioso y a la vez frágil. Y que si todos entendiéramos que el momento de su infancia es cuando realmente se están formando esos pilares emocionales, creo que cuidaríamos más a los niños. Ahora, por ejemplo, vemos muchos casos de personas que sufren de ansiedad, depresión. No puedo controlar mis emociones, no puedo mantener relaciones interpersonales saludables. Y todas estas cosas a veces pueden tener un background, o sea, algo pasó antes. ¿Cómo tú conectas estos problemas que tienen ahora estas personas ya adultas, o que tenemos, porque también me puedo incluir, con lo que ocurrió en la infancia? La verdad es que son procesos retadores. Siempre para el adulto es un reto empezar a autoconocerse o reconocerse y empezar a buscar por qué yo reacciono de una manera u otra, cuáles son esas, yo les llamo como esas piedras que a veces uno carga en su mochila, que te hacen reaccionar de una manera u otra, que tal vez hay ciertas cosas, hay unos como botones rojos o unos detonantes que a mí me afectan de una manera distinta que a ti, y que el momento en el que empezamos un poco como a hurgar en nosotros mismos, empezamos a encontrar cosas que tenemos que trabajar. Yo siempre digo que nadie da lo que no tiene, que los niños o las personas no aprenden de lo que nosotros les decimos, sino de lo que nosotros hacemos, de las cosas que a nosotros nos ven hacer. El líder no necesariamente va a guiar y a liderar con sus palabras, sino con sus acciones, con su manera de ser, con su manera de relacionarse. Entonces, ahí es cuando empezamos a necesitar como parar un poquito este tren de la vida tan rápido, tan dinámico, tan competitivo, tan lleno de estímulos, lleno de situaciones que a veces nosotros no podemos controlar, y empezar a no controlar nuestras emociones, porque las emociones no se controlan, pero sí a conectar con ellas, sí a conectar con nuestras emociones, empezar a ver en verdad en dónde se siente en mi cuerpo, cómo me hace reaccionar y cómo esas reacciones afectan mi manera de relacionarme conmigo primero y después con el resto. Hay siempre el mito, la mala concepción de que la inteligencia emocional es esta manera de controlar mis emociones. Y la verdad es que las emociones van a venir siempre de una manera involuntaria, de una manera rápida, de una manera temporal. Y la inteligencia emocional se concreta en cómo yo expreso mi emoción. Cómo yo, que ya reconozco esta frustración, esta ansiedad que me está afectando, y cómo voy yo a expresarla de una manera apropiada, de una manera adecuada. Y cuando los niños empiezan a tener esta manera de ver la vida y esta manera de practicar lo que de verdad son las emociones, cuando tú empiezas a ser adulto, ya es como que hayas practicado y has desarrollado un músculo. Y la inteligencia emocional es algo que se aprende y que se enseña, que se vive. Y si es que yo quiero tener cuadraditos, no puedo esperar que a las 3 veces que voy al gimnasio lo voy a lograr. Pero sí, cada vez que tú empiezas a reconocerte
a conocerte, a saber y buscar qué cosas a ti te hacen bien, cada vez empiezas a gestionar tu emoción de una manera más ágil, porque hay que diferenciar la rigidez emocional con la agilidad emocional. Y ahí está como esta fórmula o este chip mágico que hace que todo cambie, porque la rigidez emocional es pensar que yo voy a actuar por cómo me educaron, por estas cosas que me pusieron en mi pizarrón de cuando era chiquita y se clavaron en mi mente y entonces a mí me dijeron que yo soy así, 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 así. Y la agilidad es emocional, la agilidad es como ver de verdad, estos son mis pensamientos, estas son mis emociones y cómo eso me afecta en mi manera de comportarme con el mundo, porque mi estado interno va a determinar mi comportamiento externo y las emociones van a determinar mi manera de relacionarme, mi manera de liderar, mi manera de estar en comunidad, mis organizaciones, mi salud física, mi salud mental. Entonces, las emociones es como la parte base de todo ser humano que cuando tú aprendes a gestionarlas, ahí es cuando vas a poder llegar a un bienestar que te hace sentir mejor y que te ayuda a tomar mejores decisiones. Y ahí el rol del papá es primordial, porque yo digo, el papá y la mamá son el primer sitio seguro que tiene un niño. Y como también decías, con el ejemplo se enseña más que decirle, tienes que hacer esto, cálmate, no es para tanto. Decir esas frases no van a llegar o tal vez van a llegar mal. Pero el papá tiene esa responsabilidad con su ejemplo, irle ayudando a su hijo a conectar con esas emociones, a reconocerlas. ¿Cómo o qué tips, qué recomendaciones tú das normalmente a los papás para que puedan ayudar a sus hijos que son chiquitos y todavía no saben ni siquiera lo que sienten? O sea, sienten algo, pero no saben cómo expresarlo. ¿Cómo tú les dirías, cómo le dices a los papás, oye, por aquí es el camino recomendado? Primero, siempre tratar de encontrar este camino con nosotros mismos y saber que nosotros muchas veces actuamos de una manera inconsciente porque así fuimos criados, porque nosotros no tuvimos educación emocional, porque nosotros no necesariamente cuando nosotros éramos chiquitos se hablaba de las emociones, se daba espacio para las emociones. Entonces, generalmente nosotros reaccionamos en lugar de responder desde una manera inconsciente. Y lo que tenemos que buscar es llegar a una conciencia que me haga responder y que me haga acompañar. Y a veces para el adulto es difícil, porque para el adulto es incómodo. Para el adulto es incómodo que un niño o un adulto lloren por un tiempo indefinido. Pero la verdad es que si es que tú te pones a pensar que tú validas y acompañas esa emoción, el que tiene que encontrar la calma soy yo. El que tiene que acompañar desde la compostura soy yo. Entonces yo siempre les digo, el primer paso número uno siempre es esa pausa entre el inconsciente y el consciente, donde tú puedes respirar. La respiración es la herramienta más sutil que nos lleva nuestro mundo exterior a nuestro mundo interior y viceversa. Y la respiración, que a veces pensamos que es algo tan simple, tan sencillo y no le damos tanta importancia, pero respirar conscientemente te va a oxigenar tu cuerpo y te va a sacar de un estado de supervivencia. El cerebro tiene un estado de supervivencia que es nuestro tallo encefálico, que es donde nosotros reaccionamos como un mamífero cuando estamos sintiendo una amenaza, desde el peligro, desde algo que me saca del contexto, ¿no es cierto? Pero si nosotros llegamos a través de la respiración, poder llegar a mi sistema límbico del cerebro, que es mi centro emocional, voy ahí sí a poder acceder a mis funciones ejecutivas, que es mi corteza prefrontal, que es donde están todas las funciones ejecutivas que me hacen ser un ser humano productivo, amigable, que puedo tener relaciones, porque las funciones ejecutivas son resolución de problemas, regulación emocional, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones. Entonces, el momento que tú logras respirar, salir de un estado de supervivencia, ir a un estado emocional y de ahí recién poder acceder a mis funciones ejecutivas, la verdad es que ahí es donde se forma
esta manera de relacionarme con el mundo de una manera distinta. Yo siempre digo que nuestro sistema límbico es como el switch que prende o apaga las luces de la oficina, las luces de mi casa, las luces de mi vida. Si es que yo estoy con el switch apagado, no conecto con mis emociones y no logro de verdad asimilar, validar, reconocer, regular y de ahí gestionar, es como si estuviera por la vida con las luces apagadas y no puedo acceder a tomar decisiones de manera correcta, a relacionarme de manera correcta. Entonces, a los papás, yo siempre les digo, hay que hacer un viaje hacia tu infancia, tenemos que reconocer y tenemos que empezar a acompañar sin expectativas de adulto. Porque a veces nosotros tenemos esta expectativa del comportamiento y tenemos que saber que la percepción del comportamiento de todas maneras va a ser, o sea, va a venir por mi entorno, por mi crianza, por mi cultura, porque no todos pensamos igual, todos somos seres únicos, diferentes, que venimos de una historia diferente. Entonces, lo que buscamos siempre es validar la emoción y sí corregir o guiar el comportamiento. Y ahí hay una disrupción fuerte en cuanto a estas nuevas formas de criar de manera consciente o de educar de manera consciente, porque se cree que es dejarle que el niño haga lo que él quiera, que sea, y lo que estás buscando no es eso, sino es yo reconocer si es que es un desborde emocional, si la emoción es la que le está haciendo actuar al niño de esa manera, pero está teniendo un comportamiento irrespetuoso, disruptivo, que eso sí yo corrijo y que eso sí, el comportamiento está en la parte prefrontal de nuestro cerebro. Entonces, nosotros el distinguir cuando acompaño una emoción o cuando de verdad yo corrijo o guío un comportamiento es la clave para ver cómo tengo que educar a mis niños y a mis hijos, porque si es que tú te pones a pensar, si es que nosotros tenemos una educación basada en el miedo o basada en la obediencia, como nosotros la teníamos muchas veces, la verdad es que no llegamos a la conciencia. Y muchas veces nosotros como adultos nos encontramos actuando ante la vida por miedo o por obediencia. Entonces yo no voy en la ruta viva, yo voy sobre el límite de velocidad, no por una conciencia necesariamente, sino porque yo estoy acostumbrada a ser obediente y a tener este miedo, ¿no es cierto? Pero lo que buscamos es que nuestros hijos, cuando no estemos nosotros y cuando los niños tengan que tomar decisiones conscientes, lo hagan no por un castigo o por un premio, sino por la consecuencia de mis actos. Y las consecuencias de los actos no solo los tienen los niños, los tenemos nosotros. Y si nosotros no aprendemos a ser responsables con las consecuencias de nuestros actos. La verdad es que no vamos a poder nunca actuar de una manera consciente. Sí, y los papás lo tienen difícil porque tienen una responsabilidad cuando tienen a sus hijos y a veces puedes tomar diferentes caminos. Em, Creo que es normal que un papá quiera sobreproteger a su hijo, meterlo ahí en una burbuja. Yo tengo mis sobrinas, yo quisiera meterlas ahí en una ciudad ficticia como Bob Esponja y que nada les pase, que evitarles cualquier tipo de frustración, decepción, todas las cosas feas que pueden ocurrir. Pero tal vez esa sobreprotección de los papás les impide a los niños desarrollar habilidades que van a tener que usar cuando ya sean grandes. O sea, ¿cómo crees tú que tal vez ese padre sobreprotector, sin querer, queriendo y a raíz de su amor, está afectando esas habilidades en los niños? La verdad es que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos y guiarles desde, sí, dándoles seguridad y acompañamiento, pero no hacer las cosas por ellos. Y eso es algo que pensamos que lo hacemos y siempre viene desde la mejor intención y siempre viene el, desde el amor, desde la conexión, pero muchas veces lo que pasa es que nos puede llevar por el camino en el que les damos haciendo las cosas a ellos, les sobreprotegemos y ellos no desarrollan autonomía, no desarrollan independencia, no desarrollan consecuencias de sus actos. Entonces, la verdad es que tenemos que buscar la manera en que educamos de una manera ni pasiva ni agresiva, sino asertiva, en la que yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu sitio seguro, yo voy a darte la seguridad, pero voy a dejarte que incluso a veces tengas que sufrir,
que incluso a veces tengas que resolver tus problemas por ti solo, que yo estoy aquí para ti, pero no te voy a dar haciendo porque el momento en el que yo no esté, tú vas a tener que haber desarrollado esas habilidades y es duro como mamá y es duro como educadora porque tú quisieras, lo que tú dices, tú quisieras que mi hijo no sufra, tú quisieras que, y la verdad es que si es que no tiene oportunidades donde va a sentir este sufrimiento, donde va a sentir ansiedad, donde va a sentir frustración, donde va a sentir tristeza, ¿cómo va a desarrollar una manera de regular esas emociones? ¿Cómo va a encontrar la manera en la que él o ella por sí solo va a tener las riendas de su vida? Y eso en la vida adulta se nota claramente y tú, el momento que tú lideras un grupo de personas, tú vas a notar claramente cuáles son las personas autónomas, independientes, responsables, conscientes y cuáles son las personas que incluso van del papá al jefe de esa manera, cogidos de la mano y no pueden soltar. Y la verdad es que esto hace que las relaciones interpersonales, la comunidad, la sociedad, las organizaciones como tal, empiecen a tener estas personas que necesitan un acompañamiento y un apoyo más fuerte. Y eso está bien y eso es la realidad y siempre no todos tenemos habilidades de una manera u otra, todos vamos a tener que desarrollar diferentes habilidades en diferentes contextos, de diferentes maneras, pero siempre nosotros que podemos empezar desde la primera infancia, tratar de darles herramientas, porque hay muchas situaciones en la vida que nosotros no vamos a poder controlar. Nosotros no vamos a poder controlar las políticas, muchas decisiones, adversidades que vienen en nuestra vida, pero nosotros sí podemos controlar la manera en la que respondemos. Y ahí está la libertad. En nuestra manera de responder está nuestro crecimiento y está nuestra libertad. Porque si bien hay muchas cosas que yo no puedo controlar, lo que yo pongo en mi mente, mi manera de tergiversar esas cosas, de ayudarme a poder salir de ciertos momentos, depende de mí y de las herramientas que yo tenga. Yo siempre digo que es como el clima. Yo no voy a poder controlar el clima, no voy a saber si es que llueve, si es que hace mucho sol, pero sí voy a poder tener un paraguas siempre en mi cartera. Sí voy a poder ya previamente haber previsto que, tal vez en Quito no se sabe cuándo va a llover, ¿no? Entonces mejor siempre tengo este paraguas. Y la herramienta, el paraguas, que es lo que me ayuda a salir, eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que nosotros trabajar. En mi cartera, en mi mochila, yo puedo tener herramientas que me ayuden a pasar momentos difíciles. Pero si es que antes yo hice un trabajo de autoconocimiento en el que yo sé cuáles son las cosas que me detonan, cuáles son las piedras que a veces cargo y que tengo que trabajar, cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no, cuáles son las cosas que yo puedo utilizar para regularme, porque no todos somos iguales. Yo para regularme puedo salir a caminar, me puedo meter en la ducha, puedo escuchar una música relajante. Mi marido para regularse puede salir a correr a toda velocidad. Son diferentes maneras. Y el momento en el que yo ya tengo súper claro cuáles son mis herramientas, cuándo las voy a necesitar, las puedo sacar de la cartera y eso me va a hacer responder de una manera más apropiada, más adecuada y principalmente más sana y conectada conmigo y con mis emociones. Y por el otro lado, también mencionabas esto del miedo, de hacer las cosas por miedo, por el castigo, que también creo que es del otro lado de la moneda. Tenemos al sobreprotector, pero tenemos al castigador, por decirlo así. Em, yo creo que me dieron un par de chancletazos por ahí cuando era chiquita. Pero ¿cómo crees tú que puede afectar a un niño estos golpes físicos, o a veces creo que los emocionales son más fuertes? ¿Cómo le pueden afectar también a reprimir tal vez sus emociones? Porque tal vez lo que estoy creando sin querer es un adulto que el día de mañana no exprese nada, que mejor se lo guarde todo, yo qué sé, que esté en este modo supervivencia, como decía, su cerebro le dice, mejor no me meto por ahí y evito cosas porque me puede ir mal. La verdad es que desde los años 90 nosotros ya podemos tener evidencia científica donde literalmente a través de resonancias magnéticas tú puedes ver las partes del cerebro que se empiezan a activar cuando reciben ciertos estímulos. Nosotros ahora ya podemos con evidencia científica ver cómo los golpes físicos, la agresión física, la violencia psicológica, física y en muchos ámbitos literalmente hace que ciertas áreas del cerebro
no crezcan, no se desarrollan y que se repriman en muchas ocasiones. Entonces ahora, antes tal vez podíamos decir que por el desconocimiento y porque no teníamos esta información, nosotros utilizábamos ciertos tipos de crianza. Ahora no, ahora ya podemos saber que literalmente este tipo de crianza que muchas veces antes se utilizaba hace que el cerebro del niño no se desarrolle de una forma apropiada. Y el conocimiento del cerebro también nos hace ver que la corteza prefrontal, donde nosotros podemos tomar decisiones, resolucionar problemas, etcétera, etcétera, se acaba de construir más o menos a los 25 años. Entonces, muchas veces nosotros, por nuestras expectativas de comportamiento, queremos que un niño de 5, 6, 7 años actúe con un cerebro en total funcionamiento, que no es la realidad. Entonces, es como que yo te diga, ¿sabes qué, Ili? Vas a venir a este trabajo y este trabajo todos hablamos chino y tú tienes que simplemente trabajar y ser eficiente y productiva, cuando no está dentro de tus capacidades. Entonces, el momento que nosotros empezamos a tener mucha información, vamos a poder entender y, ok, si es que esta no es la manera, ¿cuál es la manera en la que yo puedo hacer que mis hijos no sean obedientes, sino sean conscientes de sus actos? Porque si tú quieres que un niño sea obediente, es mucho más fácil, porque un niño por un miedo de que me van a pegar, me van a castigar, él va a parar el comportamiento en este momento. Pero ¿qué le estás enseñando a largo plazo? Entonces, si es que tú piensas que yo voy a parar el comportamiento hoy, lo puedes lograr. Pero si es que estoy pensando qué es lo que de verdad le estoy enseñando para que a largo plazo tenga herramientas, para que a largo plazo pueda solucionar problemas con mi acompañamiento, con mi seguridad, con mi compostura, lo empiezas a ver desde una manera distinta y obviamente esto hace que reprimamos las emociones. Obviamente esto hace que nosotros empecemos a expresar nuestras emociones de una manera que no siempre es la real. Hay muchos estudios dicen que, por ejemplo, los hombres que cuando eran chiquitos no les permitían llorar porque hasta incluso se cuestionaba su masculinidad, si es que un hombre lloraba o no. Ahora hay muchos estudios que demuestran que los problemas de salud mental que tienen los hombres son por esa represión de las emociones. Porque el momento que tú reprimes una emoción, se convierte en sentimiento, que es la toma de conciencia de la emoción, y cuando el sentimiento se queda, se puede terminar en un problema de salud mental. Entonces, si es que yo, una angustia que tengo hoy, una preocupación que tengo hoy, no la sé regular, lo que va a pasar es que se va a convertir en una ansiedad crónica, en una depresión, y esa depresión va a terminar en un problema de salud mental en el que yo ya muchas veces voy a necesitar medicamentos, terapia y muchas otras cosas que ya hacen que yo no pueda trabajar, yo no pueda estar en bienestar con mi familia, yo no pueda ser la persona que yo quiero. Entonces, en realidad es que tenemos que irnos un poquito más atrás. ¿Qué es lo que yo de verdad quiero? ¿Cómo yo quiero que los niños sean un adulto consciente, sano, regulado a largo plazo y no simplemente que en este momento yo paro un comportamiento que para mí está siendo incómodo? Porque a veces ni siquiera es que está siendo irrespetuoso, disruptivo o se está pasando algún límite, sino que es que yo como adulto empiezo a desesperarme o empiezo a no poder acompañar ese comportamiento. Sí, es que insisto que los papás inclusive puede pasar una época en la que se cuestionen si es que realmente están haciendo bien las cosas, porque tienes esa responsabilidad, como lo mencionaba hace un rato. Em, Me vi recién una serie en Netflix que se llama Adolescencia, no sé si la viste, Em, pero me voy a la escena final de esa serie que es súper fuerte emocional y psicológicamente. Y en esa escena final los papás se cuestionan y dicen, ¿será que hicimos suficiente? ¿Será que nos faltó algo? ¿Será que lo hicimos bien? Porque te echas la culpa de lo que realmente le pasa después a tu hijo. Y en cierta forma, no sé si es correcto decir que el papá tiene cierta responsabilidad, porque tienes que formar a ese niño del cómo manejar esas emociones para que las pueda enfrentar desde la escuela, porque vemos muchos casos desde la escuela que ya tienen que enfrentarse a ciertos desafíos y los papás pueden sentirse mal. O sea, yo creo que también los papás tienen que tomárselo un poco, también respirar, como tú dices, soltar y hacer lo mejor posible. ¿Qué crees tú? Yo creo que siempre la diferencia está en que
si es que eres consciente de cómo lo estás haciendo o no. Y yo digo siempre, este es mi trabajo, hago esto todos los días de mi vida y aún así me equivoco cientos de veces reacciono en lugar de responder, cientos de veces no me comunico, no expreso mis emociones de la manera correcta, pero la diferencia es que soy consciente de eso. No pienso que si es que yo pierdo la cabeza con mis hijos y les maltrato físicamente, no pienso ya que, bueno, está bien, es porque, no, es porque, no, yo soy consciente de que yo pude haberle hecho mejor. Yo soy incluso lo suficientemente humilde y vulnerable para decir, me equivoqué. Y no debí decirte así, no debí tratarte así, porque tú eres un ser que por más que es un ser chiquito, se merece el mismo respeto que yo. Y eso yo no lo haría con mi marido, no lo haría con mis amigas, porque a veces nosotros actuamos con los niños porque tenemos un poder sobre ellos que no vas a actuar con otras personas. Pero yo puedo gestionar esta culpa si es que yo sé que yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo con la información que yo tengo, me estoy preparando, lo estoy intentando y estoy consciente de mis actos. Entonces, si bien es cierto, tú vas a hacer lo mejor que puedes y nuestros papás hicieron lo que mejor pudieron con la información que tuvieron y nosotros tenemos que agradecer, honrar, respetar cómo fue su manera de hacerlo. Pero hoy tenemos nueva información. Hoy tenemos nuevas maneras de hacerlo. Entonces, el decir, no, yo soy humano, entonces porque soy humano puedo reaccionar. No, porque la verdad es que el momento que tú empiezas a cambiar, alrededor empieza a cambiar. Y no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica que transforme al ser humano, pero sí hay la intención. Si hay la intención de que yo quiero ser literalmente ese cambio que yo quiero ver en el mundo, que yo quiero ser una persona, una mejor versión para que mis hijos me puedan ver en el espejo. Y a veces verse ese espejo es duro y es retador y ese es el reto de un ser humano, de un padre, de una madre, de un líder, porque muchas veces las cosas que empiezan a pasar a tu alrededor, yo siempre digo, cuando algo no te está gustando, antes de ver a esa persona, me voy a ver al espejo. ¿Cómo yo me estoy relacionando? ¿Qué energía yo estoy dando a la gente? ¿Cómo yo estoy respondiendo? Y eso es un trabajo de vulnerabilidad, es un trabajo de saber que soy una persona que puede trabajar en mí. Ahora, la neurociencia nos dice, el cerebro tiene neuroplasticidad y puede cambiar y crear nuevos caminos neuronales día a día hasta los 100 años. Entonces, la verdad es que el decir, a mí me criaron así porque yo soy así y ya no quiero cambiar, es una decisión que tú estás tomando. Y todas esas decisiones que tú estás tomando van a impactar en cómo eres y en cómo te relacionas. Pero que tú tengas esa capacidad de hoy, en este momento, decidir ser una persona diferente de lo que yo fui hace 5 minutos, está en ti y está en tus manos. Y tú puedes tomar esa decisión. Otra cosa es que quieras y otra cosa es que tú sigas un camino en el querer eso. Pero ahora hay tantas herramientas, hay tanta información, a veces hasta hay sobre información y nosotros tenemos que aprender a discernir esa información y discernir la información que están teniendo nuestros niños, nuestros adolescentes y nosotros mismos. Pero tenemos que empezar a compararnos a nosotros, no con el resto, sino con nuestras versiones anteriores. Porque yo puedo ver mi evolución y el bienestar emocional es un proceso activo que evoluciona en el momento en el que tú vas creciendo y evolucionando de lo que yo fui ayer, de lo que yo fui hace 3 años y hoy estoy mejor en ciertas áreas y no en el que yo soy mejor o peor que otra persona. Y las redes sociales y la tecnología nos está acostumbrando a que yo empiezo a comparar mi interior con el exterior de las otras personas. Y la verdad es que yo tengo que comparar mi interior con mi interior de antes. Y ahí es donde se va la evolución y ahí es donde se da el bienestar emocional que me lleva a mí a ser una mejor persona, una mejor versión de mí misma que impacta, influye a las otras personas y así se empieza a generar una sociedad mejor. Siempre comenzando desde ti, siempre con la conciencia de que las relaciones impactan las relaciones y que tú eres la suma de las 5 personas con las que más tiempo estás. Entonces tenemos que rodearnos de evidencia, rodearnos de las personas que yo admiro, rodearnos de las personas que están en el mismo camino de desarrollo personal, que están conscientemente buscando ser mejores, porque así me van a impactar a mí y así yo voy a poder
en comunidad, ir creciendo y así voy a poder ser un agente de cambio para el mundo como tal. Y hablando del ser humano y de que somos esa persona que debe compararse a sí mismo, algo que tenemos los seres humanos y que es fantástico, es esa capacidad innata de alegrarte, de sentirte feliz cuando haces algo bueno por otra persona. Tú escribiste un libro que se llama El corazón de mi abuela, que topa justamente el punto clave que es la amabilidad y que inclusive al final te da como el chance de tener tareas o actividades que puedas hacer en conjunto, porque aprender algo es repetirlo, es hacerlo constante, hacer un hábito es repetir muchas veces algo. Y este hábito de realmente enseñarle a los niños a hacer cosas buenas, a ser generosos, a ser empáticos, ¿cómo repercute eso en que el día de mañana tengas una sociedad mucho más compasiva, mucho más que pueda comprenderse el uno al otro? Bueno, justo este libro, El corazón de mi abuela, nace desde una historia inspiradora donde mi abuela dice que la amabilidad es un poder que todos tenemos y que transforma al ser humano, que abre puertas y ventanas, que no importa dónde estés, que no importa de dónde seas, que es universal y es que es poderosa. Y yo comencé, cuando escribí este libro, comencé una campaña fuerte sobre el poder de la amabilidad y de la empatía. Y la verdad es que el momento en que tú empiezas a tener una energía, a ver con ojos de amor a las otras personas, a de verdad centrarte en tener la intención de día a día, tener actos amables con el resto, todo tu alrededor se empieza a cambiar. Y uno piensa que a veces es, ¿qué puede mi acto, qué puede mi cuento, qué puede mi historia impactar en el resto? Y una mínima cosa empieza a crear una semilla y esa semilla un árbol. Y si es que tú haces actos amables, otra persona va a inspirarse, va a empezar a hacer actos amables. Entonces es como una cadena, como una bolita que empieza a transformar poco a poco la manera en la que todos empezamos a actuar y vernos de una manera diferente. Ahora mi segundo libro justamente habla de cómo cada uno de nosotros tiene un brillo que hace brillar al resto. Yo creo que esta es la era del brillo sincrónico y que si tu brillo, tu talento es utilizado para ayudar a los demás, eso es lo que va poco a poco a ir encendiendo todas estas estrellas que todos somos en el mundo y vamos a poder de verdad ir poco a poco, no solo enseñándole esto a los niños, sino nosotros comprometiéndonos con ser nuestra mejor versión y no solo brillar por nosotros mismos, sino hacer brillar al resto mientras utilizamos nuestros talentos para dar, para servir, para ayudar. La verdad es que me ha encantado conversar contigo, me quedaría conversando mucho más tiempo. Creo que hemos abordado muchos temas ahorita de cómo en la infancia se moldea a una persona, cómo esta empatía conecta y cómo una buena comunicación te puede también liberar de muchas cosas. Y que busquemos juntos justamente ese mundo en el que los niños se sientan más valorados, comprendidos, amados, y eso también repercuta en que haya más adultos que puedan no solo gestionar sus emociones, sino también reconocer y respetar a otras personas. No sé si tal vez tienes algún mensaje final que nos quieras dejar. Muchísimas gracias, Ili. Yo siempre siento que estos son el tipo de espacios que empiezan a generar cambios, que este tipo de espacios son los que desde la empresa privada, desde las instituciones públicas, desde los centros educativos, tenemos que abrir este tipo de conversaciones porque esto es lo que nos hace un poco reflexionar. Yo siempre digo, yo no soy experta en nada porque todos los días aprendo algo nuevo y aprendo cada vez que abro mi mente y mi corazón a nuevos conocimientos, a reflexiones, a hacerme preguntas que digo, ok, tal vez esto no me resuena tanto, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y empezar a caminar un nuevo camino donde sé que yo
puedo ser agente de cambio, que yo puedo transformar la vida de otra persona solo con una frase, con una mirada, con mi manera de ver las cosas. Entonces, más bien les felicito por este espacio, les felicito por darse el tiempo de abrir conversación a temas que a veces incluso son incómodos, pero son cruciales, son importantes y son los que hacen y determinan nuestra manera de relacionarnos, y obviamente eso va a afectar nuestra manera de liderar, nuestra manera de ser compañeros, de trabajar en equipo y obviamente de tener empresas y de tener lugares que puedan sostenerse siempre en bienestar y conexión. Muchísimas gracias, Miguel. Yo me voy con muchas cosas. Espero que también les haya gustado este episodio y si les gustó, que lo compartan. Síganos en nuestras redes sociales y también si quieren conocer algo más de Aurora, la pueden seguir en sus redes como auroradias.educación en todas las redes sociales y en mi página web también como aurora/medio días. Aurora, ha sido un placer tenerte aquí conmigo y hasta la próxima ocasión en este podcast Vivir Seguros. Muchas gracias. Vivir Seguros, un podcast de Tecni Seguros.